Lenguaje y literatura, octavo grado. Unidad 1. Guía 1. El mito. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades de tu libro de texto. Páginas 10 a la 15. Recuerda trabajar a lápiz. Observemos. ¿Cómo nacieron las estrellas? Mi abuelita me contó esta historia hace mucho tiempo. Las flores se convirtieron en palomas y las palomas en estrellas. Antiguamente siempre se nos ha contado el origen de las cosas. Nuestros abuelos se han encargado de contarlos de generación en generación. Anteriormente, antes de la ciencia, era la forma en que se resolvían todas las incógnitas de nuestra existencia. A eso se le conoció como mito. Página 10. Anticipación. Actividad número 1. Observamos la imagen y respondemos. Literal A. ¿Qué conocemos sobre la leyenda de la imagen? La Llorona. ¿Has escuchado alguna vez esa historia? Escribe qué le pasó a esta persona. Literal B. ¿Qué otras leyendas conocemos? En nuestro país conocemos acerca de la ciguanaba, el cipitillo, el cadejo, entre otros. Literal C. ¿Cuál es la importancia de la tradición oral en la transmisión de las leyendas de generación en generación? Explicamos. Hace que se conserven las costumbres y las creencias de los pueblos. De ahí su importancia. Ahora observamos la imagen y respondemos lo que pensamos. ¿Cómo creemos que surgió el mundo? Según tus creencias, ¿cómo surgió el mundo? ¿Qué es lo que sabes? Literal B. ¿Cómo creemos que surgió la humanidad? Según tus creencias, ¿cómo crees que surgió la humanidad? ¿Qué sabes sobre eso? Y literal C. ¿Cómo creemos que surgieron los océanos? ¿Cómo damos explicación a estas incógnitas? ¿Cómo surgieron los océanos? ¿Qué sabes sobre eso? Escríbelo en el libro. Recuerda trabajar a lápiz. Ahora, expliquemos qué es una leyenda y qué es un mito. La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma oral. En cambio, el mito es un relato tradicional sagrado, dotado de carácter simbólico, que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes, involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses o semidioses, monstruos, entre otros. Página 11. Construcción. El mito. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. El mito. El mito es un relato que surge antiguamente en la humanidad para tratar de dar respuesta a aquello que no podía explicarse, como el origen del mundo, la vida, la muerte o los fenómenos naturales, entre otros. Eso que acabamos de leer lo podemos subrayar porque se refiere a la definición de mito. La mitología tiene su origen en la tradición oral y era un mecanismo para conservar y transmitir de una generación a otra la visión de mundo que tenía un pueblo, puesto que a partir del mito se creaban los cultos, tradiciones, costumbres y la religión de pueblos antiguos. El relato mitológico es un acontecimiento sobrenatural que trata de explicar los misterios de la vida y la humanidad. Es protagonizado por seres extraordinarios como dioses, semidioses, héroes, etc. Y poseían un carácter de verdad, es decir, se convertían en el centro de las creencias religiosas. Cabe destacar que los mitos siempre estarán protagonizados por seres extraordinarios como dioses, semidioses y héroes, puesto que el mito surge
de la religión de los pueblos. Veamos las características de los mitos. Pretenden dar una explicación a la realidad. A veces explican el origen del universo, la vida y la humanidad. Sus personajes son seres sobrenaturales, por lo general dioses, semidioses y héroes. Representan realidades duales, es decir, el bien y el mal, la creación y la destrucción, la vida o la muerte. Pertenecen a pueblos específicos para explicar sus creencias. Son relatos simbólicos carentes de testimonio histórico. Pueden explicar las formas de comportamiento o modelos a seguir de un pueblo. Y algunos mitos suelen estar relacionados con otros, como en la mitología griega, en la cual hay una recurrencia de personajes de diferentes mitos. Ahora respondamos las siguientes preguntas. A partir de la información anterior, escribimos nuestra propia definición de mito. Recordemos que un mito es un relato que trata de explicar algo sobrenatural y tiene bases religiosas. Literal B. ¿Qué mitos salvadoreños o latinoamericanos conocemos? Explicamos. Por ejemplo, la ciguanaba, el cipitillo, la carreta chillona, entre otros. Literal C. ¿Qué personajes de la mitología salvadoreña o latinoamericana conocemos? La ciguanaba, el cadejo, el cipitillo, el gritón, etc. Página 12. Actividad número 3. Leamos la información sobre los mitos. Así comenzó el universo. Antes que todas las cosas, en el comienzo de todos los comienzos, solo existía el caos infinito, la confusión y el desorden de lo que no tiene nombre. Y del caos surgió Gea, la madre tierra, enorme, hermosa y temible. Como Gea se sentía muy sola, quiso tener un marido a su medida. Pero ¿quién podía ser tan inmenso como para abrazar a la tierra entera? Ella misma creó entonces el cielo estrellado, que es tan grande como la tierra, y todas las noches la cubre, extendiéndose sobre ella, y lo llamó Urano. Gea y Urano, es decir, la tierra y el cielo, tuvieron muchos hijos. Primero nacieron 12 titanes, varones y mujeres. Después nacieron 3 cíclopes, gigantes con un solo ojo en medio de la frente. Los cíclopes fueron los dueños del rayo, el relámpago y el trueno. Y finalmente nacieron los 3 hecatónquiros, monstruos violentos de 50 cabezas y 100 brazos. Urano desconfiaba de sus hijos, temía que uno de ellos lo despojara de su poder sobre el universo, y por eso no les permitía ver la luz. Los mantenía encerrados en las oscuras profundidades de la tierra, es decir, en el vientre de su propia madre. Ese lugar oscuro y terrible se llamaba el Tártaro. Gea, inmensa, pesada, no soportaba ya la tremenda carga de tantos hijos aprisionados dentro de su cuerpo, y sufría también por ellos y por sus tristes destinos. Solo ustedes pueden ayudarme, hijos míos, los rogó. Con esta hoz mágica que yo misma fabriqué, deben enfrentarse a Urano. Ya es hora de que pague por sus maldades. Pero los hijos, aunque eran enormes y poderosos, se sentían pequeños frente a su padre, el inmenso cielo estrellado, y no se atrevían a asomarse fuera de la madre tierra. Solo el joven Cronos, el menor de los titanes, estuvo dispuesto a ayudarla. Ana María Schwab. Ahora respondamos en el cuaderno. Literal A. ¿Cómo surge la tierra y el cielo según la mitología griega? B. Según el texto, ¿qué era el tártaro? C. ¿Cuál es la explicación a la realidad que muestra el mito anterior? D. ¿Quiénes son los personajes sobrenaturales del relato? E. ¿Cuál es la relación entre el bien y el mal que presenta el texto? Explicamos. F. ¿Qué tipo de creencia del pueblo griego creemos que surge a partir de este mito? Y G. Escribe el significado de las palabras subrayadas. Pasamos al cuaderno y escribimos las preguntas. Dejemos renglones para las respuestas. Recuerda siempre ubicar el nombre de la guía de la semana, en este caso guía 1 el mito,
hacer relación de la actividad que vas a realizar y de la página de donde proviene. Actividad 3, página 2. Literal A. ¿Cómo surgen la tierra y el cielo según la mitología griega? Según el texto que acabamos de leer, nos dice que antes de todas las cosas existía el caos, y de ese caos infinito surgió la tierra llamada Gea, y ella creó los cielos y las estrellas. Literal B. Según el texto, ¿qué era el Tártaro? Según el texto nos dice que es un lugar oscuro dentro de la madre tierra. Literal C. ¿Cuál es la explicación a la realidad que muestra el mito anterior? Trata de explicar el origen del universo y la tierra y cómo era todo. Literal D. ¿Quiénes son los personajes sobrenaturales del relato? Se menciona a Urano, Gea, Cronos, los 12 titanes, los 3 cíclopes y varios monstruos. Literal E. ¿Cuál es la relación entre el bien y el mal que presenta el texto? Tienen una relación de poder y ambición por gobernarlos a todos. Literal F. ¿Qué tipo de creencia del pueblo griego creemos que surge a partir de este mito? Los griegos crean la creencia de los dioses y su superioridad sobre los seres de la tierra. Ahora escribamos el significado de las palabras subrayadas en el texto. La primera palabra era caos. Significa un estado amorfo e indefinido, que se supone anterior a la ordenación del cosmos. Amorfo significa que no tiene forma. Titanes, ser de fuerza excepcional que descuella en algún aspecto. Cíclopes, gigante con un solo ojo en el centro de la frente. Hecatónquiros, son gigantes con 100 brazos y 50 cabezas. Hoz, es un instrumento que sirve para segar mieses y hierbas, compuesto de una hoja acerada, curva, con dientes muy agudos y cortantes, o con filo por la parte cóncava, afianzada en un mango de madera. Ahora continuamos en la página 13 y vamos a hablar del símbolo. Actividad número 4. Leamos y resolvemos. Literal A. ¿Qué simbolizan las siguientes imágenes? Una paloma blanca, la lluvia, un corazón roto, crespón o lazo negro. Sabemos que una paloma blanca es el símbolo de la paz. La lluvia en la literatura puede ocasionar tristeza. Un corazón roto es símbolo de ruptura. Y un crespón o lazo negro simboliza luto. Leamos la siguiente información. El símbolo es una figura literaria que se utiliza para mencionar una realidad a través de alguna representación abstracta. La relación entre el símbolo y la realidad es arbitraria, es decir, que le establece la comunidad de hablantes y tiene sentido en un contexto determinado. Por ejemplo, en El Salvador se relaciona al cadejo blanco con lo bueno y al cadejo negro con lo malo, por lo que la aparición del animal es un augurio de algo y el color es lo que define lo que pasará. Blanco es bueno, negro es malo. Es posible que una persona de otro país no comprenda esta referencia del bien y el mal al escuchar una historia, ni relacione el color del animal con lo que sucederá en la narración. Sin embargo, hay otros signos que son universales, es decir, que son utilizados y comprendidos en todo el mundo. Por ejemplo, el símbolo de la paz. Actualmente, con el uso de Internet y las redes sociales, el uso de los símbolos se ha hecho muy habitual en la comunicación digital. Por ejemplo, T y un corazón para decir te quiero o te amo, ya que el corazón simboliza el amor. En la poesía se utiliza esta figura retórica de manera altamente literaria para hacer referencias a realidades que el lector debe inferir o deducir. Por ejemplo, entre las presentes tuvimos el gusto de ver a Chepita Castro, flor naciente y purísima del pensil salvadoreño,
que con el perfume ha trastornado a más de un joven y Lozano corazón. Roque Dalton. Pencil y Lozano. ¿Qué significa? Significa Pencil, escritores, saludable, de Lozano. En este caso, el autor utiliza la flor naciente para expresar la juventud y belleza de Chepita. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud. Fue juventud la mía, sus rosas aún no dejan la fragancia, una fragancia de melancolía. Rubén Darío. En este caso, el autor utiliza la rosa y su dulce fragancia para expresar lo que implica ser joven. Literal C. Escribimos en el cuaderno otros ejemplos de símbolos que conocemos. Dibujemos y expliquemos 5 ejemplos más. Observa todos los símbolos que tenemos acá. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Podrías mencionarlos? A ver, inténtalo. Muy bien, continuamos. Página 14. La leyenda. Actividad número 5. Leamos la siguiente información. La leyenda. Las leyendas son expresiones de la tradición literaria de los pueblos. Se trata de narraciones de hechos sobrenaturales que se transmiten de generación en generación. Las más antiguas tienen en general un sentido religioso. De ahí que el vocablo leyendas provenga del latín y signifique lo que debe leerse. Es decir, que eran lecturas para fomentar tradiciones, costumbres, creencias e incluso comportamientos morales. Subrayemos esta parte porque nos da la definición de leyenda. Son expresiones de la tradición literaria de los pueblos que trata de narraciones de hechos sobrenaturales que se transmiten de generación en generación. La leyenda es una narración tradicional con bases históricas, referencias o sucesos reales, que refleja una representación simbólica de las creencias populares para reafirmar los valores aceptados por el grupo social al que pertenecen. A diferencia del mito, que trata de dar explicaciones e introduce el sistema religioso, esta narración trata sobre personas reales a partir de arquetipos como héroes, vicios, valores o antivalores. Veamos sus características. Los personajes son una mezcla entre seres reales y sobrenaturales. Presenta personajes arquetipos, es decir, personajes con patrones bien definidos como el sabio, el desobediente, el vicioso, el avaro, el héroe, el bueno, el malo, entre otros. El ambiente es cotidiano, suelen ubicarse en los mismos lugares de la comunidad. Posee verosimilitud, es decir, es una narración creíble, algo que podría suceder en la vida real a cualquier persona. Presenta elementos sobrenaturales que forman parte de las creencias de un pueblo y que no restan credibilidad al relato, por ejemplo, el hechizo, milagros, entre otros. Es un relato de tradición oral, por lo que es posible que se conozcan diferentes versiones de una misma historia. Suele tener una intención moralizante, es decir, transmitir una enseñanza moral. A continuación, veamos qué conocemos sobre la leyenda del personaje La Ciguanaba y qué características de la leyenda presenta este relato. Veamos. De la Ciguanaba sabemos que es una mujer hermosa que seduce a los hombres con sus encantos y luego se transforma en un ser espeluznante. Entre sus características podemos destacar que el personaje de la Ciguanaba es un personaje sobrenatural, puesto que se transforma. Además, todo sucede en un ambiente cotidiano, es decir, en una zona rural. También el elemento sobrenatural es que ella se transforma en un ser espeluznante. Y finalmente nos deja una enseñanza moralizante acerca de la infidelidad.
Ahora elaboremos en nuestro cuaderno un cuadro comparativo entre el mito y la leyenda. Veamos. La leyenda y el mito. La intención de la leyenda no pretende explicar, sino resaltar las características de un pueblo. El mito sí explica lo sobrenatural o el origen de algo. Los lugares en las leyendas pueden ser ciudades, pueblos definidos. En cambio, en el mito, la geografía es indefinida o anterior a la moderna. Los personajes de la leyenda pueden ser héroes, gente común, seres sobrenaturales o del inframundo. En el mito siempre serán dioses, héroes, semidioses y monstruos. La función principal de la leyenda son parte de la didáctica de un pueblo, es decir, que deja una enseñanza moral. En cambio, el mito es parte de la religión de un pueblo, es decir, le explica lo que no se sabe. La leyenda tiene su origen desconocido, pero es transmitido de generación en generación. El mito suele ser de inspiración divina y existe desde antiguas épocas, muy antes de la existencia humana. Página 15. Consolidación. Actividad número 6. Leamos el siguiente texto de Gloria Cecilia Díaz y resolvemos. La carreta bruja. Cuentan que en un pueblo donde se celebraba la fiesta de San Isidro Labrador, el 15 de mayo los campesinos llegaron frente a la iglesia para que el sacerdote bendijera sus carretas. Un hombre llevó su carreta, pero la puso lejos de las demás. El cura le pidió que la colocara junto a las otras. El hombre le respondió con altanería, diciéndole que su carreta no necesitaba que él la bendijera, pues ya estaba bendecida por el diablo. Ante la estupefacción general, el extraño personaje fue a buscar su carreta y una vez en ella, arrió sin compasión a los bueyes para que entraran en la iglesia. Pero estos no le obedecieron y con todas sus fuerzas se liberaron del yugo. La carreta, despojada de sus conductores, salió calle abajo con dueño y todo, como alma que lleva el diablo. Desde esa fecha, la carreta siembra el terror con el chirrido de sus ruedas y el traqueteo de la madera. Recorre sobre todo los campos y los pueblos donde reinan los chismes y las habladurías. Ahora expliquemos cómo se evidencian las características de la leyenda en el texto. Presenta personajes arquetipos. Podemos identificar dos personajes, el cura del pueblo que representa el bien y el hombre que representa la maldad. El ambiente es cotidiano, puesto que sucedió en las fiestas del pueblo. Posee verosimilitud. Puede tener una parte de cierto porque sí existen fiestas en los pueblos y al que llega todo tipo de gente. Presenta elementos sobrenaturales. Lo sobrenatural es la carreta que se va sola y aterroriza en los pueblos. Tiene una intención moralizante. En este caso, previene sobre no andar en chismes ni habladurías. Literal B. ¿Qué opinamos sobre el trato que da el hombre a los bueyes? Es una mala persona porque es cruel y no tiene compasión por ellos. Literal C. ¿Qué haríamos si evidenciamos un caso de maltrato animal? Explicamos. Lo primero que debemos hacer es intervenir para rescatar al animal y luego llamar a las autoridades competentes. En nuestro país, la encargada de este tipo de situaciones es la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y el WhatsApp es el 2210-3334, donde puedes hacer alguna denuncia. También dentro de la policía ya existe la Poli de Medio Ambiente, que se encarga de rescatar a los animales que están siendo víctimas de maltrato. Actividad en casa. Investiga mitos y leyendas salvadoreñas para compartirlos en la clase. Busca 2 ejemplos de mito y 2 ejemplos de leyenda. Cópialos en tu cuaderno a mano e ilustra cada una con un dibujo o una imagen. Puedes dibujarla o recortarla. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana.